¿Te has planteado la situación de perder tu teléfono móvil, perder tu ordenador portátil y que alguien pueda acceder a toda esa información? Eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Nos puede pasar a todos. En este vídeo contamos con la experiencia de Pablo Iglesias, un consultor en tecnología con muchísima experiencia, y basado en su propia experiencia nos va a contar qué podemos hacer para garantizar que el acceso a nuestra información sea segura. Es decir, que no se pueda acceder a la información al menos que nosotros lo autoricemos. Con lo cual, si pierdes un teléfono móvil o pierdes un ordenador portátil, no corras el riesgo de perder tu información. Y aún algo peor, el que puedan acceder a todas tus redes sociales, a toda tu información digital. ¿Te interesa saber cómo evitar esto? Te invito a ver el siguiente vídeo. Cada uno de nosotros, yo creo que es algo inherente a la condición de ser humano, el guardar, el almacenar. ¿Qué nos ha ocasionado la tecnología? Evidentemente el automatizar, el poder almacenar información. Cada vez podemos almacenar más información de una forma incluso mucho más rápida y mayor cantidad de información. Si a esto le añadimos que la posibilidad que tenemos de disponer de dispositivos, ya sean móviles o fijos, cualquier tipo de equipo informático, pues evidentemente la cantidad de información que estamos almacenando es muy, pero que muy grande. Y a veces, o muchas veces, no nos damos cuenta, no somos conscientes de la importancia de esa información. Y cuando hablo de importancia, hablo de cómo garantizar el acceso a esa información. Garantizar de que solamente sea yo o cualquier persona que tenga autorización por mi parte poder acceder a esa información. Eso es más o menos lo que quería hablar con Pablo y evidentemente en relación a una experiencia que ha tenido muy recientemente. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, evidentemente, Pablo, te pregunto, cada vez almacenamos más información y cómo la almacenamos en nuestros dispositivos. Cuéntame un poco cómo funciona esto. No, pues bueno, un poco lo que decía, la verdad es que tienes razón porque guardamos muchísima información. De hecho, se habla incluso del síndrome de Diógenes digital, ¿no? De que simplemente estamos almacenando archivos y demás documentos que posiblemente no sabemos que los tenemos ahí. Y es curioso porque, claro, se junta entre los dispositivos móviles, que tenemos mil y un cosas, y los de escritorio, que al final son como si fuera el saco donde metemos todo lo que vamos produciendo. Normalmente es difícil que la persona sepa cuánta información a lo mejor crítica para su identidad tiene almacenado, ¿no? Y estamos hablando de, por ejemplo, los típicos que te piden para alguna administración pública o algo, que tienes que fotocopiar el DNI o el NIF. Lo más normal es que lo tengamos por ahí almacenado o incluso lo tengamos subido a los servidores de Gmail o Outlook, simplemente porque lo hemos tenido que pasar por correo. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que ahí están como las dos partes, ¿no? Los documentos que tenemos en local y los documentos o la información que tenemos en la nube. Cada uno tiene un tratamiento un poco distinto, pero bueno, es importante más o menos saber cuánta dependencia tenemos en cada uno de los entornos para adelantarnos cuando ocurre una desgracia. Correcto. Pablo, ¿por qué banalizamos tanto la pérdida de información? Por más que nos dicen, por más que somos conscientes, porque no es un tema de inconsciencia ni de conciencia, es un tema de que banalizamos, es decir, o trivializamos el hecho de pérdida de información. Se da mucho el caso de que tenemos una información que es muy importante y no la podemos perder, pero llegado el caso se pierde, no pasa nada. Otras veces no, porque la información era importante y no la podíamos recuperar. ¿Por qué tendemos tanto a banalizar? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto asegurar, establecer sistemas de protección para garantizar de que podamos recuperar la información en el momento en que la necesitamos? Yo supongo que esto viene un poco porque la información no es un bien material, no es algo que podamos tocar. Tú, pues eso, pierdes un dispositivo y claro, has perdido algo que has comprado, o sea, has perdido algo que tenías. Lo que pasa es que con la
información es distinto porque realmente es algo que a lo mejor produces o es algo que innatamente, por la forma en la que tienes de utilizar, en este caso la tecnología, pues queda registro de ello. Pero no es algo que conscientemente nos demos cuenta que tiene un valor. Y lo estamos viendo con toda la oleada de tecnología que estamos utilizando a día de hoy y todas estas empresas que precisamente viven de los datos, porque es algo que para nosotros es mucho más inmediato y no le damos el valor. Y claro, eso pues al final para una empresa es interesante y por eso pues tenemos toda esta nueva oleada de tecnología y todas estas nuevas empresas que basan su negocio precisamente en sacar valor de la información. Al final, si haces que el usuario tenga que pagar con dinero, parece que duele más que tenga que pagar con datos, porque el usuario no se da cuenta del valor que tienen los datos, pero la empresa es capaz de monetizarlo ahí donde a lo mejor el dinero, que es algo directo y ya sabemos el valor que tiene, se queda un poco más exacto, ¿no? Pablo, hablemos de un caso muy particular, muy especial que te ha pasado a ti. Es decir, en este concepto de buenas prácticas, de experiencia, de aprovechar la experiencia de otra persona que nos puede servir para nosotros, por lo menos, ser mucho más precavidos y aprovechar esos conocimientos de otra persona, por ejemplo, como ha sido tu caso. ¿Qué podemos hacer con cada uno de nuestros dispositivos móviles? Yo te pongo, no quiero decirlo antes, pero evidentemente, yo una vez leí tu entrevista, evidentemente puse en marcha esas recomendaciones. ¿Nos podrías contar un poco cuál fue tu experiencia? Es decir, aportemos un poquito de valor. ¿Qué puede hacer cualquier ciudadano? Porque no tiene por qué ser un tecnólogo, simplemente un usuario de dispositivos o de tecnología, nada más. Sí, mira, pues, bueno, ya sabes, estás hablando con una persona que habla, que trabaja con tecnología, trabaja en el mundo tecnológico y nada, me pasó que, bueno, tenía un familiar ingresado y tal, y tuve que salir de urgencia para ir a quedarme varios días fuera de casa y me llevé todas mis pertenencias. Me llevé el portátil de trabajo, me llevé el otro portátil que también usa mi pareja y bueno, pues claro, con la cabeza que la tienes a la que tienes que estar, me monté en el tren y salí sin ello. Nada más salir, es que me di cuenta, o sea, pues girarme y ver como si me cerraban las puertas y te quedas cara de decir, realmente, es absurdo lo que acaba de pasar. Pero claro, ya te digo, perder absolutamente todo lo que eran los dispositivos que tenía, ¿no? En ese momento lo primero que hice fue avisar al técnico, el técnico avisó a los guardas, a los vigilantes Sí. que estaban pues varias paradas más allá, pero vamos, al final la mochila no ha aparecido y a día de hoy todavía no hace nada. La experiencia final lo que me sirvió es para darme cuenta que en parte el caso de mi pareja y el mío, ¿no? Eran dos portátiles. Mi portátil realmente información en local casi no había, porque trabajo con casi todo lo que trabajo lo trabajo en la nube, y lo que tengo en local yo normalmente como estoy ahora, que estoy en casa, tengo enchufado un disco duro externo y ese es un disco que no sale. Correcto. Que un día se me quemará, hago copias de seguridad de vez en cuando, pero bueno, Exacto. No sale. Entonces, información local no tenía. La parte mala, por supuesto, tenía muchas cosas en la nube. Información, digo, de acceso a las cuentas, todo lo que son cuentas sociales, acceso al Gmail, el Gmail corporativo, etcétera, etcétera, ¿no? Dropbox y tal. Ahí sí que tenía información. El caso de mi pareja, pues es justo lo contrario. Ella información en la nube no tenía casi nada, pero sí tenía todo lo que eran pues documentos del trabajo, documentos de la universidad. En los últimos prácticamente 2 meses todo lo tenía allí y no tenía copia de seguridad. Claro, ya directamente es algo perdido. Sí. Entonces, por mi parte, yo pérdida de información no he tenido nada, he tenido pérdida material. De haber perdido, extraviado todo lo que son los dispositivos. En cambio, yo sí tenía el miedo de que la persona que se hizo con ello y no estuvo bien devolverlo, Sí. pudiera acceder
a esa información. Sí es verdad que, por supuesto, todo lo que son dispositivos que saquemos de casa siempre tienen que tener algún tipo de bloqueo. En mi caso era un bloqueo basado por patrón de imagen o por contraseña. Siempre, o sea, eso siempre. Con el móvil también. Yo sufro cuando veo a una persona que lleva el móvil y se desbloquea simplemente moviendo el dedo. Correcto. Entonces, bueno, en principio lo tenía complicado. Tienes que bypassear esa contraseña para poder acceder a la información. Pero bueno, si ya puestos a hacer el mal, me podrían armar una muy gorda, ¿no? Muy bien, esto es una experiencia real que evidentemente tanto a Pablo como a mí, como a cualquier persona que usa dispositivos, usa tecnología, es susceptible de que le pase. Es decir, somos personas potencialmente susceptibles de que nos pase cualquier cosa de esto. Es evidente, eso no podemos nunca negar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como a día de hoy, después de todo lo que se dice, hay muchísima gente que un simple teléfono con el cual se accede a infinidad de redes sociales todavía no esté bloqueado simplemente con un PIN, que simplemente es una sucesión de números, o simplemente un patrón. Es decir, que cualquier persona que utilice el teléfono sin conocimiento pueda utilizarlo. Yo a día de hoy todavía no entiendo cuál puede ser la razón. No, a día de hoy no puede ser la... Entonces... Fíjate una cosa, que es que el móvil lo tenemos, o sea, tenemos acceso, por supuesto, a nuestra identidad digital, pero también está asociado a una SIM que está asociado a nuestro número, a nuestra cuenta normalmente, sí. un contrato, ¿no? O sea que, nos pueden armar una muy gorda, muy gorda. Y bueno, tú lo ves, la mayoría de la gente lo lleva simplemente sin patrón de desbloqueo. Exactamente. Pablo, basándote en tu experiencia, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para, evidentemente, no podemos evitar ser víctimas de un robo o simplemente el dejar nuestro teléfono en cualquier lugar y por descuido, por olvido, por el motivo que sea? Pero evidentemente que eso lo podemos ser víctimas todos. Pero sí podemos hacer algo que nos permita a nosotros garantizar de que la persona que accede a ese dispositivo es consciente de que el dueño está buscándolo, el dueño solicita su teléfono y en el peor de los casos que no vas a poder acceder al dispositivo. ¿Qué podemos hacer? Hombre, ya te digo, lo primero, por supuesto, tener alguna contraseña o sea, algún elemento que evite que una persona simplemente pueda coger el dispositivo y empezar a trabajar con él. Eso por supuesto. A partir de eso, yo lo que recomiendo es utilizar un sistema antirrobo. Los hay muchísimos, hay gratuitos, o sea, no hace falta pagar nada. De hecho, hay algunos antivirus que a lo mejor pues, es bastante normal. Sabes que a veces compras un portátil o lo que sea y ya te vienen con eso, X meses de antivirus gratuitos. Y la mayoría de los antivirus ya incluyen sistemas antirrobo. Yo en mi caso utilizo Brave, que es gratuito, es multisistema, podéis utilizarlo en cualquier sistema operativo normal y realmente lo que te sirve es una garantía para el día de mañana, si ocurre algo de esto, que tengas lo que tú comentabas, primero la opción de poder avisar a una persona que ha puesto este dispositivo de quién es el dueño y que lo está buscando y también te permitiría obtener información de cara a poder presentarla, por ejemplo, en la policía. Cuando ves que el dispositivo ya no aparece, por lo menos ahí sabes que la información está. Sí es verdad que igual que en móviles, como normalmente tenemos asociado una SIM con unos datos, podemos comunicarnos directamente con él. En portátiles no suele ocurrir, entonces dependemos un poco, para este segundo caso, sí. Dependemos un poco de que la persona, el ladrón, vamos a suponer ya que es un ladrón, se conecte al dispositivo. Claro, para conectarlo tendría que desbloquearlo, o sea, es un poco difícil, pero al menos le estamos metiendo otra capa. Que mira, ya si se tiene que quedar con el dispositivo, está con el dispositivo y no con la información. entonces bueno, podemos hacer eso. Hay después otros
otras opciones que tenemos, como cifrar los datos del disco duro. Normalmente, siempre suele tener alguna opción, o hay herramientas también gratuitas que te lo van a permitir. Y apostar o bien por tener información como yo, que trabajo casi todo en la red, o a forma híbrida. Tener un... Bueno, era simplemente el final, evidentemente, que podemos aprovechar la herramienta Prey también, al igual que cualquier otra herramienta. En este caso estamos hablando de que son herramientas gratuitas, ni siquiera son de pago, que es decir, cualquiera de nosotros podemos utilizarlas para, como muy bien dices tú, añadir una capa adicional que nos permita a nosotros garantizar de que el acceso a la información, y en su caso, si accede a la información, podemos nosotros restringirlo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Poner mecanismos que permitan a nosotros asegurarnos que no cualquier persona puede acceder a nuestra información, porque realmente es nuestra información, ¿no? Bueno, Pablo, yo sinceramente quiero agradecer, que yo creo que ha sido muy didáctico esta conversación contigo, porque evidentemente estás basándote en una experiencia real y cómo recomendarle a todos el poner en práctica una herramienta o una serie de consejos que son muy útiles para garantizar nuestra información, porque es nuestra información. Eso no debemos olvidarlo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Vale. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Este vídeo es para compartirlo, para facilitarle a todas esas personas que tú quieres que utilicen ya sea esta herramienta que te pongo y nos comenta Pablo, que te pongo en la descripción del vídeo, o cualquier otra, pero que utilices herramientas para proteger tu información. Con este vídeo no pretendo de que no pierdas tu teléfono móvil, pero lo que sí puedes garantizar es que una vez hayas visto este vídeo, esté garantizado el acceso a tus datos, que cualquier persona no pueda acceder a tus datos. Recuerda suscribirte al canal y al blog para que estés informado cuando suba nuevos vídeos y no te pierdas la siguiente entrevista.